Dios les bendiga. Amén. Amén. Gloria, gloria a Dios. Qué bueno estar en la casa del Señor. Amén. Extrañé. Alabado Jesús. Vamos a estar estudiando hoy. ¿Cuál estudio? 11. El 10. El 10. El 10. En esta noche el tema es el suicidio, una epidemia que va en aumento. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración antes de comenzar. Y tengo entendido que, ¿verdad? Estamos viendo a una joven de lejos, así que la saludamos en el nombre del Señor y espero que se gocen esta noche en la clase. Vamos a orar, hermanos, si pueden, llévenos en oración. Amén. Señor, te adoramos, bendecimos tu nombre, Padre, te damos gracias por este gran privilegio que tenemos de estar en tu casa para estudiar tu santa palabra. Señor, permítenos recibirla, atesorarla, Señor, y ponerla por obra. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú aclares todo pensamiento, toda mente, Señor, la atamos a ti, mi Dios, y que podamos recibir la enseñanza. Reprendemos, Señor, al devorador que quiera, Señor, robar la semilla de tu palabra, Señor, que tú has de plantar en esta noche, en cada corazón, en cada mente. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y que seas tú, Dios mío, dirigiendo todo lo que se hable para gloria de tu nombre. Amén y amén. Te lo pedimos todo en tu nombre, Jesús. Amén. Ok, el estudio se encuentra, vamos a estar viendo 3 diferentes textos. El primero se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 31, versículos del 3 al 6. El segundo texto que vamos a estar mirando es Mateo 27, del 3 al 5. Y el tercero en Juan, capítulo 10, versículos del 9 al 11. ¿Quién me puede leer el pensamiento central? Los cristianos no podemos evitar la batalla en la mente, pero sí podemos confiar en la palabra de Dios para disfrutar la vida que Cristo nos ha dado. Amén. Sabemos que la batalla del creyente, ¿dónde es? En la mente. En la mente. El hecho de que seamos creyentes nos evita a tener batallas en nuestra mente. No. Para nada. Sabemos que el enemigo tira sus dardos y nosotros tenemos que aprender a batallar con ellos. Pues la palabra nos ha dejado muchos versos en cuanto a cómo nosotros batallar en nuestra mente, ¿verdad que sí? Amén. Sabemos que Satanás no puede saber lo que nosotros pensamos, pero sí sabe cómo nosotros reaccionamos ante lo que él ha lanzado a nuestra mente, ¿verdad? ¿Cómo él lo sabe? ¿Por lo que nosotros decimos o por cómo actuamos, basado en lo que estamos viviendo en nuestra mente, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que ser bien astutos como cristianos y no darle oportunidad ni, ¿verdad?, gabela al enemigo para que él sepa que lo que está lanzando nos está afectando. Qué difícil, ¿verdad? A veces. Pero se puede en el nombre del Señor. El suicidio, hermano, afecta a toda clase social, edad, nacionalidad, etcétera. Muchas familias son afectadas por esta tragedia. ¿Qué es el suicidio? ¿Qué quiere decir la palabra suicidio? Matarse. When somebody takes their own life, cuando alguien se quita la vida intencionalmente, esa es la palabrita, ¿ok? Cuando alguien se quita la vida intencionalmente, ¿ok? El suicidio no es una enfermedad, pero a menudo está relacionado con trastornos de salud mental, como lo es la depresión, el trastorno bipolar,
la esquizofrenia, la ansiedad o el abuso de sustancias. Puede ser el resultado de una sensación de desesperanza, aislamiento, dolor emocional intenso o la creencia de que no hay salida a una situación difícil. A veces las personas no desean morir, sino poner fin a su sufrimiento, porque ellos piensan que esa es la única forma que han de solucionar su problema. O su enfermedad también. Que el O su doctor le diga enfermedad. que no hay remedio. Ahora, el hecho de que una persona tenga algún trastorno mental, como las que acabo de mencionar, esto le da luz verde o le autoriza a poder quitarse la vida. No. Lamentablemente no es así. ¿Okay? Y hoy en día los psicólogos, los psiquiatras le han puesto tantas etiquetas a lo que está sucediendo en nuestra mente. Mucha gente se piensa que están enfermos mentalmente cuando lo que necesitan quizás es una liberación de parte de Dios. ¿Okay? No descartamos que sí hay desbalances químicos, que sí hay diferentes situaciones mental, pero esto no quiere decir que Dios no puede operar en cualquier situación. Amén. En cualquier situación. Amén. Sabemos que el rey Nabucodonosor, ¿qué sucedió por 7 años? Se perdió la mente. Perdió su mente. ¿Quién hizo eso? Eso fue Dios mismo. Eso fue Dios. Y cuando quiso lo libertó. ¿Okay? Así que hay muchas cosas, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Alguien alzó la mano? Yes. También jovencitos que hacen bullying en el colegio. Toman estas decisiones por su ignorancia, por quizás no recurrir a alguien, ¿okay? Pero esto no le da el derecho de quitarse la vida. ¿Okay? Esto no da el derecho. Yo sé que es un tema bien delicado. Es posible que en nuestros entornos, en nuestra familia, puede que haya alguien que haya atentado contra su vida o haya cometido suicidio, pero la palabra es la palabra y no se ajusta a nadie, sino nosotros nos ajustamos a ella. Amén. Ok, lamentablemente el suicidio se ha convertido en el escape de mucha gente. Sus situaciones le han hecho pensar que no hay esperanza, hermano. ¿Okay? Una persona que comete este acto piensa que no hay otra solución. Y como dije anteriormente, quizás que no es que no quiera vivir, sino es que piensa que todo se le ha encerrado y esa es su única salida. ¿Okay? Piensan que haciendo esto podrán poner fin a todo, cuando nosotros sabemos que cuando una persona deja de existir aquí terrenalmente, entonces cuando comienza una eternidad. ¿No es así? Nosotros cerramos nuestros ojos aquí, pero no quiere decir que eso es el fin de todo. Al contrario, ahí es que entonces comienza nuestra eternidad, sea con una vida eterna con Dios o para muerte eterna en el infierno. ¿Okay? En este estudio veremos el punto de vista bíblico, no el punto de vista de Liz, no el punto de vista de Corona de Vida, ni del Concilio Iglesia de Dios. El punto de vista según la palabra. ¿Okay? ¿Condena a Dios en su palabra el suicidio? Es una pregunta que nos hacen en el estudio. ¿Van al infierno los que toman la vida en sus propias manos? Otra pregunta. ¿Y cuál es nuestra respuesta ante este mal? Son preguntas que el escritor nos hace y que vamos a ir discutiendo y vamos a entender. ¿Algún comentario, pregunta hasta este momento? ¿Ok? ¿No? Me encanta lo que dice el escritor, que la solución al suicidio no está necesariamente en un psicólogo ni únicamente en las manos de un psiquiatra. Hoy en día muchas personas piensan que la única solución es ir a un psicólogo o a un psiquiatra, porque no conocen otra cosa. Ahí es que la iglesia es donde entra, hermano. Ahí es la importancia de nosotros no quedarnos callados, de esta verdad tan linda que Dios nos ha dado a nosotros,
que es el Evangelio, que es las buenas nuevas de salvación. Amén. Así que en el Evangelio podremos hallar solución o remedio para la tristeza profunda, depresión y desesperanza. Nosotros conocemos la verdad del Evangelio, pero hay muchas personas que aunque han escuchado hablar de Dios, no conocen lo que puede hacer Dios por ellos. No conocen a lo que pueden tener acceso si le permiten entrada al Señor y le permiten entrada a su situación. Sabemos que hay muchos factores que pueden contribuir al suicidio, aparte de lo espiritual, como lo es la salud mental, dije anteriormente, desajustes químicos, abuso de sustancias controladas, etc. Pero en todas ellas Dios puede obrar. Él es más poderoso que cualquier espíritu, que cualquier desajuste mental, que cualquier desajuste químico o efecto de sustancia controlada. Hay personas que aún en su drogadicción o aún en su uso de sustancias controladas, Dios se ha llegado a ellos y les ha hablado aún mientras están, gracias, voy a decir enchuflado, pero hermano, así ha sido, ¿ok? Hay personas que aún mientras se están dando un cantazo, Dios ha intervenido en sus vidas, ¿ok? Este estudio debe ser un recurso para nosotros y utilizarlo cuando sea necesario y nos veamos en una situación de nosotros mismos o de alguna persona, hermano. Hay personas aún dentro del Evangelio que han tenido pensamientos de suicidio, ¿ok? Hay personas, pastores, líderes, ¿ok? Personas de alto rango en las cosas del Señor, en concilios, que han llegado a cometer el suicidio. Vamos allá. Hermano Yanni, usted tenía la mano alzada. Eso se llama eutanasia, y sí, eso es en contra de la palabra de Dios. Eso se llama eutanasia y es permitido en otros países. Aquí no. Aquí no es permitido todavía. Pero eso no va de acuerdo a la Biblia. Y vamos a entrar en el por qué no es permitido. Hermana Liz, cuando se hace con los animales, que a veces uno tiene una mascota y el veterinario dice, mira, ya desenchufa, eso no es lo mismo. No, los animalitos no van a ser salvos como nosotros. No. Yo quisiera que mis perritos vayan al cielo conmigo, pero no es así. Estamos hablando de 2 seres humanos, pero gracias por su aportación, ¿ok? Así que, ¿se acuerdan lo que hemos hablado constantemente? Que la palabra es nuestro recurso, nuestro ancla y el remedio para nuestra vida. Y creo que las últimas 3 semanas he repetido este mismo versículo que dice en Salmo 119, verso 105, y es: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. Y yo les pido disculpas porque se me pasó, tenía una lamparita en casa de las que se utilizaban en los tiempos bíblicos. Es una lamparita de algo así, de este tamaño, no muy grande. Y se enciende con aceite y con yo la prediqué una vez de ella. ¿Ok? Cuando la palabra habla de esa lámpara, no estamos hablando de un foco o una lámpara como vemos aquí. Está hablando de una lamparita donde puede alumbrar quizás ahí al frente. ¿Okay? Así es que nosotros tenemos que tener la palabra de Dios en nuestra vida. Así de cerca. Que cada paso que nosotros demos sea: Señor, que seas tú dirigiendo mis pasos. Que sea tu palabra dirigiéndome hacia donde yo tengo que pisar. ¿Será acá?
pero que sea Dios dirigiendo nuestros pasos. Porque Él es el único que conoce el futuro, hermano. Nosotros no podemos ver espiritualmente lo que está más adelante, pero Dios, que conoce nuestro mañana, sí sabe. Por eso nosotros tenemos que depender plenamente de nuestro Señor cada vez que nosotros damos un paso, por más insignificante que sea. Gloria al Señor. Así que en inglés este versículo dice, Your word is a lamp to guide my feet and light for my path. Qué lindo, gloria a Dios. Vamos entonces a entrar al estudio. Vamos a ir a primera de Samuel 31 del 3 al 6. Mi hermano David, qué bueno, qué voluntario. Amén. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos los varones. Mi hermano David, ¿usted me puede explicar un poco de lo que estaba sucediendo en esta escena? ¿Qué es lo que estamos viendo? Obviamente estamos viendo que hubo una lucha donde el pueblo de Israel, Saúl se enfrentó con un ejército y obviamente se encontraba acorralado, ya obviamente se sabía que ya no le quedaba de otra, pero para evitar de que fueran matados por la espada de otros soldados que no era la de ellos mismos, pues prefirieron mejor quitarse la vida a ellos mismos antes de darle como decimos nosotros, la gloria a otro soldado de que lo mataron a él. Lo que hizo fue que tomó lamentablemente la decisión, primero decirle a él que lo matara, pero como él no quiso hacerlo, obviamente él quiso hacerlo por su propio hermano. Lamentablemente se suicidó y así mismo también hizo su escudero. Yes. Eso era lo que sucedió en esta escena. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un homicidio y un suicidio? Suicidio es cuando usted se quita su propia vida, homicidio es cuando quita la vida de otro. Amén. Okay. So, homicidio es cuando alguien le quita la vida a otra persona, suicidio es cuando se atenta contra la vida misma de uno. Okay. Sabemos que Saúl fue el primer rey de Israel. Saúl fue escogido por Jehová, ¿no? ¿Y qué sucedió en este caminar? Que vemos a un rey lleno de gloria y ahora de repente tomando esta decisión de él mismo terminar con su vida. ¿Okay? Sucedieron muchas cosas en el trayecto. ¿Okay? En algún momento de su reinado le fue desobediente a Dios y su reino fue desechado ante los ojos de Dios. Aunque continuó en el reinado por muchos años, después de haber sido desechado, no tenía el favor ni la gracia de Dios con él. El hecho que una persona tenga un título, el hecho que una persona parezca ser algo en las manos del Señor, no quiere decir que esa persona tiene el favor y la aprobación de parte de Dios. Los regalos o los talentos de parte de Dios o los dones de parte de Dios no equivalen a el favor de Dios completamente sobre una persona. ¿Que entendemos esto? Muchas veces nos engañamos pensando que una persona, porque es usada por el Señor, esta persona está completamente bien ante Dios. Pero la Biblia me dice a mí que la palabra de Dios nos retorna tras vacía. Y por amor a las personas, muchas veces Dios opera para que esa gente no se pierda o para que esas personas puedan llegar a los pies de Cristo, aunque el vaso no esté correctamente.
¿Ok? Esto es muy importante entenderlo, porque cuando Dios no está presente en la vida del ser humano, es un riesgo inminente para esa persona. No es que quizás, es que es un riesgo inminente de que va a sufrir daños. ¿Ok? Se expone a que la voz de Satanás sea más fuerte en su vida que la de Dios, o del conocimiento que esa persona puede tener del Señor es nublado porque no es su fuente. Cuando una persona se sale de la cobertura de Dios, ¿qué voces usted cree que esa persona está escuchando más? El enemigo. No es la voz de Dios que está escuchando más. Si nosotros no alimentamos nuestro espíritu, la carne está ahí bien dispuesta a erguirse, a tomar posesión. Nosotros todos los días tenemos que ir ante la presencia del Señor y someter esta carne, someterla a los pies de Cristo, porque si no, hermano, no vamos a poder vencer, no vamos a poder llegar. ¿Okay? Y siempre digo que nuestro peor enemigo no es Satanás, es nuestra carne. Porque Satanás está vencido, dice la Biblia que ya Jesucristo lo venció. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Resistirlo. Ni siquiera pelear con él. La Biblia no nos manda a pelear con Satanás. La palabra nos manda a resistirlo hasta que se vaya de nosotros. Ahora, con esta carne, dormimos, comemos, nos bañamos, vamos al trabajo, estamos todos los días. Y si usted ve en el versículo, si alguien me lo busca, porque ahora mismo no me acuerdo, donde dice, ni los principados, ni ninguna cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios. En toda la lista que da ahí, lo único que no menciona es la carne. Es lo único que no menciona. Porque eso nos corresponde vencerla a nosotros. Si alguien lo encuentra y lo quiere leer, lo puede leer. Léelo. El 15, 8:15 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulaciones, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de su matadero. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es más alto. Está en Romanos. ¿Alguien lo encontró? ¿Lo tienes ahí mismo? Que lo leí. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por vosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que nos condenará? Dios es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ok, ¿Quién vamos nos a separará del amor? ver qué tiene el hermano Jerez. 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas. Pero hay uno que dice ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada, nos separará. No, es otro versículo. O el 38. Por lo cual estoy seguro de There que you go. ni la muerte, ni Yes. la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Amén. Gracias, hermano. Pues búsquela. Usted ve, hermano, que nada de lo creado, ni siquiera las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Pero no dice esta carne. Esta carne nos corresponde a nosotros someterla a los pies de Cristo. ¿Okay? Las tinieblas completas están vencidas ante los pies de Cristo. No porque nosotros la vencimos, la venció Jesucristo. ¿Okay?
Así que es muy importante que nosotros entendamos que nosotros estamos ya con una victoria gana, pero esta carne, nuestra voluntad, nuestra mente, tiene que estar sometida a los pies de Cristo para nosotros poder obtener la victoria que ya ha sido ganada por nosotros. Amén. Ok, entonces, en este capítulo 3 comienza diciendo que los filisteos pelearon contra Israel y el pueblo huyó de delante de sus enemigos y cayeron muertos. ¿Quiénes cayeron muertos? El pueblo de Israel, ¿ok? En esta batalla, los 3 hijos de Saúl fueron asesinados por sus enemigos. Sabemos que para un rey perder 3 de sus hijos varones, guerreros, ¿ok? Y uno tan valiente como lo era Jonatán, que era un hombre, ¿verdad?, íntimo amigo de David. Así que el hecho que era íntimo amigo de David me dice a mí que era un hombre íntegro, un hombre leal, un hombre fiel, justo. Amén. Así que estos 3 hombres fueron muertos. Entonces, ¿qué sucede? Que luego la fuerza de los filisteos se concentraron en matar a Saúl, al rey. Ya terminamos con sus hijos, ahora vamos a ir al grande, al rey, vamos a matarlo. Y dice la Biblia que lo alcanzaron las flechas y estaba severamente herido. Lo primero que cautivó mi mente cuando estoy estudiando esto es que ellos huyeron. Pero ¿qué me dice la Biblia que tenemos que hacer frente al enemigo? Lo dije hace unos momentos atrás. Resistir. Pero hay una cosita antes de resistirlo que tenemos que hacer. Ajá. Someteos pues, dice Santiago 4:7. Hermano, y yo quisiera que se hiciera como un, like, a rule, not to say, resistir al diablo y de vosotros vivirá. I would like it for always to be said, someteos. ¿Cómo vamos a obviar o a omitir lo más importante de ese versículo? Nosotros no podemos resistir nada si no estamos revestidos del Espíritu Santo. Someteos, pues ¿a quién? Someteos, pues a Dios. Y hay una coma, someteos, pausa. Pues, pausa, a Dios. Entonces, resistir al diablo y de vosotros huirá, y huirá de vosotros. Está claro que ellos estaban solamente resistiendo sin estar sometidos. ¿Okay? Mire lo que estaba sucediendo en esta situación. Ellos huyeron porque no estaban sometidos a Dios. ¿Por qué ellos no estaban sometidos a Dios? Vamos a ver, ¿quién me puede decir? ¿Por qué ellos no estaban sometidos a Dios? No querían obedecer. Porque su líder no lo estaba. Su líder no lo estaba. Si su líder no lo estaba, el pueblo tampoco lo va a estar. ¿Ok? Así que eso era lo que estaba sucediendo. Así que este pueblo estaba resistiendo sin tener el favor de parte de Dios. El pueblo estaba en desventaja por causa de su líder. Es importante saber a qué líder estamos nosotros dando nuestra lealtad. Hermano, usted ofrende, pero no se me desconcentre. Ese líder al que le estamos prestando oído y le tomamos el consejo, ¿está siendo dirigido por Dios o por sí mismo? Esto es una pregunta que yo le hago a usted para que usted... ¿Cuál es la intención de dicho líder? Yo no estoy hablando necesariamente de líderes de aquí, yo estoy hablando en general, ¿ok? Porque esta es una iglesia con líderes siervos de Dios.
las palabras o las acciones de esta persona a la cual nosotros estamos siguiendo determinará si nosotros obtenemos la victoria o si obtenemos la derrota, como sucedió con este pueblo y con su rey Saúl. Ay de ese líder que tiene influencia y está dirigiendo mal a los que tiene a su cargo. Ay. ¿Usted sabe lo que es un ay de parte de Dios? Juicio. Un ay de parte de Dios es juicio. Que nos ayude Dios a nosotros ser líderes conforme al corazón de Dios. Y no dirigiendo a un pueblo a divagar. ¿Okay? Y yo no pretendo hablar de mal de ningún líder. Yo misma soy líder. O sea, yo no estoy aquí para hablarle mal de los líderes, hermanos. Sino que necesitamos entender que somos todos seres humanos y nuestra confianza no puede estar plenamente en una persona. Eso es lo que les quiero traer. No sabemos las batallas, las tentaciones, las luchas de las personas. ¿Okay? Y por ende nuestra confianza debe estar puesta en Dios. ¿Okay? Ahora bien, habiendo dicho esto, hay un orden a seguir que la palabra nos ha dejado, que Dios nos ha dejado pastores, maestros, evangelistas, líderes, etcétera. Pero necesitamos estar vigilando y asegurar que el líder al que estamos siguiendo sea digno de admirar y de imitar, como dijo Pablo. ¿Okay? Ser imitadores de mí como yo soy. Eso que dijo Pablo tiene un peso bien grande. Para este hombre poder llegar a decir eso, él tiene que haberse evaluado y decir, según yo busco de Cristo, según yo me parezco a mi Padre, según yo hago como mi Padre me dice, entonces imítenme a mí para que puedan llegar a Él. Ese es el trabajo de todo líder. El trabajo de un líder es llevar a las personas a la cual se está dirigiendo a Cristo. A Cristo. Nosotros los líderes somos flechas apuntando. Okay? That's what we are. Guiding people to Jesus. That's our job. Making sure people go to Jesus. Que estén todos, miren, encarrilándose al blanco de la soberana vocación que es Cristo. No para nuestros propios intereses o personales intereses. La Biblia nos manda que evaluemos los frutos de las personas. Y si hay un líder haciendo algo mal, nosotros llevémoslo en oración para que Dios sea quien se les revele, para que Dios sea quien le indique, ¿verdad? Sabemos que aunque Saúl estaba haciendo las cosas mal, David no atentó contra su vida. ¿Verdad que no? Hay un orden que nosotros tenemos que seguir, como dice la palabra. ¿Okay? Así que nuestro trabajo es, ¿verdad?, orar, llevar estos líderes al Señor. Ahora, si se sale de orden, también hay unos pasos que nosotros vamos a seguir. Dice la Biblia que nos reunamos con esa persona en privado. Si la persona no hace caso, entonces venimos con unos ancianos, mira. Y entonces hay otros pasos a seguir. Pero nuestra posición primero es orar. Llevarlos ante la presencia de Dios y ser dirigidos por Dios. Y no juzgar. Claro que no. Claro que no, porque entonces caemos en otro pecado. Sí. Ok, entonces, si un pastor, maestro, líder o alguien de alta posición está en pecado, como hemos visto en muchas ocasiones, lamentablemente, porque no podemos tapar el cielo con la mano, eso sucede, somos humanos, nuestra respuesta debe ser una de restauración. Siempre nuestra misión debe ser restaurar al que está caído, porque cualquiera puede ser leña de un árbol caído. Pero se toma de alguien lleno de la presencia de Dios de poder dar la mano y decir, ven acá, fallaste. No es que vamos a aplaudir lo que la persona hizo, pero decirle, hay uno que te restaura, hay uno que te levanta, hay uno que te perdona, que echa todo pecado al fondo de la mar.
Y hay de nosotros que señalemos a esa persona después que Dios la ha restaurado. Eso es así. Gloria a Dios. Ahora, el suicidio ocurre bajo una instigación o influencia satánica en la mente de la persona. En estos versículos que leímos, lo primero que notamos es la existencia misma del enemigo. Sabemos que en este caso el enemigo, ¿quiénes eran? Los filisteos. Ok, los filisteos. Pero en nuestra vida, ¿quién es nuestro enemigo? Satanás. No es la gente. No es la gente, no es ese compañero de trabajo, no es nuestro esposo, no es nuestra esposa, no es la gente de la iglesia, no es nuestros vecinos. ¿Okay? Es Satanás. Ese es nuestro enemigo. Eso me acuerda a mí cuando Jesús le dijo a Pedro, Ajá. apártate de mí, Satanás, cuando él le quería decir, al menos no me acuerdo ahora qué era, pero yo sé que él le había dicho algo y que el enemigo estaba usándolo a él. Zarandeándolo, porque Pedro le dijo que no quería que fuera a la cruz, Ajá. ¿verdad? Pero sí, hermano, en ese caso, pues no era Pedro, era que estaba siendo influenciado. ¿Okay? En este caso, como dije, los enemigos contra Israel eran los filisteos, pero sabemos que desde el principio de la creación, Satanás se hizo enemigo del hombre. ¿Okay? Este enemigo que nosotros adquirimos por simplemente existir es a causa de lo que sucedió desde el principio. Ese ser, Lucifer, que fue lanzado desde el cielo porque quería tomar el lugar de Dios. Atrevido es correcto. Bien atrevido. Dios, hermano, mire, this blows my mind. Y esta es una de las preguntas que yo tengo para el Señor cuando yo lo vea. ¿Okay? Dios le permitió a Lucifer formar una rebelión en el cielo, convenciendo a una tercera parte de los ángeles, y Dios no hizo nada. Y esa es una pregunta. Señor, ¿por qué tú permitiste eso? Esa es una pregunta que yo tengo para el Señor. ¿Cuál es, please? No oí. Que Dios permitió que Lucifer convenciera a una tercera parte de los ángeles. ¿Qué es una tercera parte? Wow, o sea, más de la mitad. Uno de cada tres ángeles. 33.3%. ¿Ok? Uno de cada tres pudo convencer Lucifer de rebelarse contra Dios. Esos ángeles vivían en la misma gloria de Dios. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta que yo tengo a Dios, ¿por qué permitió eso? Porque si Él lo sabía, ¿por qué lo permitió? Si ese es su reino, why? I think it's because God wanted to test him. And That's my question for God, sir. But I'll leave that for you to think about it, okay? Cuando yo me he preguntado en este caminar, hermano, muchas veces que yo veo cosas que se salen de control y viene seguida mi pregunta, Señor, ¿por qué tú permites si tú sabes? Seguidita pienso, pero si él sabía que en el cielo Lucifer estaba haciendo escante y no hizo nada. ¿No sabe Dios lo que está sucediendo en nuestro entorno? Claro que lo sabe. Claro que lo sabe. Para Él no hay nada que sea sorpresa. ¿Okay? Ahora, no fue hasta que Él quiso ser igual a Dios y sentarse en el trono de Dios que Dios le dijo, hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste. No tuvo, mira, que hacer nada. Lo lanzó. Eso, Dios no tuvo que pararse del trono a pelear con nadie. Dios no tuvo que sudar. Sencillamente lo lanzó a él y a todos sus secuaces. ¿Okay? Pero el punto que yo quiero llegar, si Lucifer logró convencer a una tercera parte de los ángeles que lo tenían todo, que estaban en la misma gloria de Dios, ¿no podrá convencernos a nosotros? ¿No podrá hacer que las personas cometan suicidio? ¿No podrá convencer a la gente que cometan homicidios y todas estas aberrosidades
y crímenes y cosas que hace la gente aquí? Diga usted. Pues el ejemplo de Saúl, 40 años de reinado, hundido. Hermano, nosotros todos estamos expuestos. Todos estamos expuestos a que el enemigo pueda sembrar cizaña, pueda sembrar cualquier tipo de semilla en nuestra mente si no tenemos la armadura de Dios. Ay, yo se lo pido todos los días. Hermano, si no tenemos la armadura de Dios, Todos los días se lo pido. estamos expuestos. Porque ni usted ni yo somos mejores que los ángeles. No. Usted ni yo hemos visto la misma gloria de Dios, ni hemos visto el trono. Los ángeles sí, lo vieron, estaban allí con Él. No podemos salirnos de la cobertura de Dios. Nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestra voluntad están en grave peligro si Dios no está sentado en el trono de nuestra vida. O sea, si Dios no es primero en nuestra vida, nosotros estamos corriendo gran riesgo. El simple hecho de que usted esté respirando le hace ser enemigo de Satanás y de todos sus demonios y de todo su reino. El simple hecho que usted respire. ¿Por qué es esto? Porque él odia al ser humano. ¿Por qué Satanás odia al ser humano? La imagen de Dios, está viendo a Dios en todo. Cada uno Yes. que mira a Él está viendo a Yes. Dios. Porque usted lleva la imagen de Dios. Aunque no le sirva al Señor, todo ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y Satanás odia. Es más, donde Satanás le ve los pies a usted, Quiere ver la cabeza. le quiere ver la cabeza. Usted y yo representamos la misma gloria de Dios. Todo ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el hecho que tengamos esa identidad nos hace aborrecibles al reino de las tinieblas. Además que nosotros, hermanos, usted y yo, tenemos una oportunidad, una bendición de poder adquirir algo que jamás él podrá tener. Que es el reino de los cielos. Que es poder regresar a lo que él perdió. Ajá. Usted tiene el poder de poder obtener lo que Satanás perdió. ¿Y qué usted cree que él quiere? Robárselo. Ya. Robárselo. Si yo no voy, nadie va. Exacto. ¿Y qué sucede cuando una persona comete suicidio? Exactamente eso. Eliminándose. Exactamente eso. Se dejó robar Ya. lo que podía obtener, que era el reino de los cielos. Saúl había abierto puertas a Satanás al fallarle a Dios de tantas maneras y por eso estaba expuesto. Sabemos que él desobedeció muchas veces y no había cobertura divina para él. Lamentablemente Saúl había perdido la cobertura. ¿Okay? Dice que venía un espíritu y lo atormentaba. Y ahí era que David venía, tocaba el arpa Y se aliviaba. y se aliviaba. Este hombre era atormentado. Nosotros debemos cuidar con temor y temblor nuestra relación con Dios para no correr con el mismo fin que Saúl. Una persona que comete suicidio, hermano, no muere en paz. Ahí no hay paz. Sin embargo, la Biblia me dice que los que mueren en Cristo les es que ganancia. A los que mueren en Cristo es ganancia. Hay una paz en el saber que una vez que nosotros cerremos los ojos aquí en la tierra, los abriremos con Él para siempre. Y eso da paz al creyente. Aunque humanamente, ¿verdad?, da un poco de temor porque nadie se quiere morir. Yo he visto personas que son creyentes que cuando saben que está llegando el momento, les da un poco de temor a lo desconocido, ¿verdad? Pero hay una paz que el Señor da a la misma vez de saber que vamos a morar con Él, hermano. Que pasa todo entendimiento, humanamente no lo podemos entender. No sé si usted ha podido ir en algún momento a un velorio de una persona que ha cometido suicidio versus una persona que se ha ido con Cristo. ¿Qué sucede en un velorio de una persona que se fue con el Señor?
se ve la cara como que radiante, La semblanza. radiante. ¿Verdad que sí? Sí. Se cantan alabanzas, hay gozo, Sí. se habla de la persona, del legacy que dejó, Ajá. de lo que hizo, ¿verdad? Cuando velaron aquí a Lemmy, yo nunca, hermano, le confieso, nunca había llorado tanto en un velorio como lloré por Lemuel. Y yo no lloré de tristeza. Yo lloré porque yo dije, wow, that's what it takes to go to heaven. Yo pude presenciar un poquito de lo que batalló nuestro hermano Lemuel. Saliendo de diálisis, casi sin poder caminar, y ese hombre ahí. Yo ni me imagino el dolor que tiene que haber estado en su cuerpo. Todo lo que sufría. La última conversación que yo tuve con Lemuel, recuerdo que fue un lunes después de una práctica o algo que hubo del instituto. Salimos porque estábamos en un ensayo del instituto, de una grabación, y él se detuvo en el camino, se detuvo. Y yo, Lemmy, ¿tú estás bien? Yes, I'm okay. He always used to say, yes, I'm okay. Y yo, Lemmy, you don't look okay. I'm okay. I'm like, are you sure? Yes, I'm okay. And he just stood there. Se quedó ahí parado. Yo seguí caminando para mi carro y miré para atrás y todavía él estaba paradito allí. Parece que estaba recobrando su Fuerza. su aliento, su fuerza para poder llegar a su carro. Esa fue mi última conversación con Lemuel. Hasta que celebramos su vida aquí. Y desde que comenzó el servicio, yo lloré y lloré y lloré. Porque dije, wow, eso sí es un siervo de Dios. Ese me dio a mí, de verdad, cátedra de lo que es servir a Cristo hasta el final de sus días. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que se ve en una celebración de una persona que ha partido con el Señor. Versus una persona que se ha quitado su vida, lo que hay es sosiego, tristeza. Ahí no hay sonrisa de nada. Es como a somber. It's so somber. ¿Usted sabe cuál es esa palabra? Somber. Una tristeza profunda que hay cuando una persona ha quitado su vida. Hermana, si pudiera añadir sobre Amén. eso. Yo creo que 2 o 3 semanas antes de eso, yo también estuve un par de días en el hospital y fui a visitarlo. Y algo impresionante, de verdad, que simples palabras, pero cuando lo estábamos hablando con él, se le veía una pierna y totalmente como carbón, completamente negra. Y Sonia la ve y me mira, yo digo, tú estás bien. Y se veía tristeza en su cuerpo físico, pero en sus ojos se veía totalmente diferente. Y cada pregunta que le hacíamos, ¿usted sabe cuál era su contestación? Estamos esperando en Dios. Pero con una firmeza, aquí puede pasar lo que pasa en él. Hablaba el doctor de esto, no, estamos esperando en el Señor. Lo que el Señor quiera, eso va a suceder. Y él con esa paz comiendo, como si no hubiera estado en un hospital, como si hubiera estado en su casa. Una seguridad de que va para otro lugar que nosotros probablemente no nos imaginamos. Como si ya estuviera subiendo la escalera. He was ready. Impresionante. Yo salí de ahí, sinceramente, yo decía, yo con un par de huellacitos, este hombre está chocado completo y está esperando en Dios, y a veces nosotros. That's what it takes. That's what it takes to be faithful to God. Endure. Esa es la palabra. Ajá. Endure until the end. Because it is possible with God. It is not in our hands to take our lives. Por más difícil que sea la situación, no nos corresponde a nosotros. No tenemos autoridad sobre nuestras vidas para poder quitar la vida. Dios la da, Dios la quita. Es como cuando mi mamá, días antes de morir, ella me dice, nena, ¿y quién son esos dos que están vestidos de blanco ahí? Yo dije, mami, esos son los ángeles que te están esperando. Es un Paco. Amén. Y Dios da experiencia gloriosa a los que esperan en el Señor, y en sus últimos momentos da paz y seguridad de lo que continúa. Lo vivimos, ¿verdad? Lo vivieron ellos con Lisa.
Amén. Qué bueno que Chiqui no está, porque. Pero sé que Dios hizo algo bien lindo, algo muy grande con Lisa. Les reveló el hogar que le estaba construyendo en el cielo. Mira qué lindo, hermano. Yes. Y esa es nuestra esperanza. Okay. Vamos a ir a los próximos versículos en Mateo 27 del 3 al 5. Mateo 27 del 3 al 5. ¿Quién me los puede leer que no haya leído? ¿Alguien? Ya, coge. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¿Siga hasta el 5? Ya. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Okay. A mí me gustaría que nosotros por el día de hoy pudiéramos ver a Judas como con misericordia. Les voy a explicar por qué. Okay. Es muy triste esta escena de este hombre. Tenemos que recordar que si fue escogido por Jesús, tiene que haber tenido cualidades muy lindas. Tiene que haber tenido cualidades muy especiales. Porque Judas no comenzó como terminó. No. Siempre vemos al Judas traicionero, pero no siempre fue el caso. ¿Okay? En algún momento dado, Jesús confió tanto en él que estuvo con él, caminando todos los días, de día y de noche. Le confió las finanzas del ministerio. ¿Okay? Pero en algún momento, al igual que Saúl, algo sucedió que permitió que entrara la codicia, la avaricia, el amor por el dinero. ¿Okay? En este caminar hemos podido ser testigos de múltiples personas que comenzaron bien, apasionados por Jesús, apasionados por el Evangelio. Luego algo sucede en su caminar que completamente cambian su pensar y tornan su espalda a Dios. ¿Okay? Mucho tenemos que decir de Judas, pero la verdad es que muchos de nosotros quizás no vendemos a Jesús por 30 piezas de plata, pero sí lo vendemos por amor a un trabajo, por menos que eso. ¿Okay? Y me gustaría que hoy podamos, en vez de hacer Judas, que podamos decir, wow, Señor, ¿qué sucedió en la vida de ese hombre? Caminando con el Maestro. ¿Se acuerdan lo que les dije hace unos momentos? Que aún los ángeles fueron. Judas no iba a ser también una víctima del enemigo. Por un descuido, hermano. Eso es lo único que falta. Un descuido. Un descuido que nosotros podamos tener. Coincidentally, he estado viendo la última season de The Chosen y hoy precisamente el episodio que yo estaba viendo se trataba de Judas. Y yo sé que no todo es bíblico, pero me impresiona cómo ellos narran lo que quizás puede haber pasado. Y en una escena, Jesús está sentado con él en una mesa y Jesús le dice, Judas, ¿de quién eres? Y Judas le dice, soy tuyo. Y Jesús le dice, tienes una decisión que tomar. Mío no eres. Tu corazón ya no es mío. Ya no es. Entonces, la forma que ellos lo narran, Judas era bien celoso de cómo él
That's all it takes. Un descuido, hermano. Un descuido que nosotros tengamos y abramos puertas puede ocasionar una tragedia que no podemos recuperarnos de ella. Usted primero y luego Eileen. I just have a question. Yes. So, reading on Mateo 27, I put on side note, el remordimiento profundo sin buscar el perdón y la esperanza es what caused him to kill himself, correct? Pero es una persona that he followed Jesus, una persona que un hombre que would turn to God, to talk to God, to pray to God. Why is it that he went a darle la plata para atrás y no just turn to God and ask for forgiveness for what he did? That's my question. Because at that moment, the enemy had taken over. The enemy took over his mind. So he couldn't even repent. Él tenía remordimiento de lo que hizo porque él sabía que Jesús era inocente. Aún lo confiesa que era inocente. Pero al igual que Saúl, no se arrepintió. Yes, yes. Ahora, Pedro también negó a Jesús. Pero se arrepintió. Pero Pedro lloró amargamente. Pedro lloró amargamente y no se quitó la vida. No se quitó la vida. Si Judas se hubiera arrepentido, ¿lo hubiera perdonado Jesús? Claro. Seguro que lo hubiera perdonado. Pero hermano, necesitamos entender que, es que no me quiero adelantar porque quiero ir poquito a poco porque es que esto está bien bueno. ¿Okay? Esto no vino a la mente de Judas de un momento a otro. Esto tomó tiempo. It was marinated in his mind. Él estaba programando, why can't he be that man, that fighter, como decía Raquel. Él estaba esperando un guerrero. Sin embargo, Jesús le decía, no, el que te pide la capa, dale otra. El que te dice camina una milla, camina con el dos. And he did not understand. Okay? Aquí sí, la traición de Judas fue íntima, pues era uno de los que andaba con Jesús de día y de noche. Y no solo le dolió a Jesús esta traición, sino imagínense el cargo de conciencia en Judas haber traicionado a los otros 11, a los hermanos que andaban con él. ¿Okay? El maestro, que no solamente era el rabí, el Mesías, era su amigo, el que confió en él, y él le hizo esto. Fue como haberle espetado un puñal en la espalda. Esto es lo que hace el enemigo, y aunque no termine lo otro, quiero explicar esto. Hermano, el enemigo prepara un escenario donde vemos todo bien organizado y según nuestras concupiscencias, según nuestros propios deseos, ¿ok? Prepara un ambiente favorable, atractivo y exquisito, casi irresistible. Casi. ¿Por qué digo casi? Porque siempre que hay una tentación, también hay una salida. Dios siempre provee una salida para esa tentación. Ahí es donde entra el versículo que Dios no da más de lo que podamos soportar. No es que Dios no da carga que no podamos soportar, hermano, eso está bien erróneo. Porque si no, no existieran mártires. Porque nadie puede soportar la muerte. Lo que se refiere a la palabra, que Dios no da más de lo que no podamos soportar, es en la tentación. Dios no nos va a permitir ser tentado más de lo que podemos soportar. Así que todo aquel que es tentado tiene la capacidad de resistir. Usted tiene la capacidad de resistir una tentación. ¿Okay? Está en la palabra. Ahora, cuando por fin la víctima cae en las garras del enemigo, en este plan tan elaborado, yo le voy a decir una cosa, el enemigo deja que usted se lo goce por un tiempo. Por un tiempo. Cuando usted está pescando y usted echa la carnada, ¿usted todo el tiempo la jala? No. ¿Verdad que no? Usted tira la carnada y la deja ahí.
Y cuando ve que el pececito está picando, de momento hace y lo coge. Yo no sé de pescar, pero mi esposo me enseña. ¿Ok? Hasta que ese pez cae. Pues el enemigo hace lo mismo. Él nos deja gozarnos un ratito para que sepa bueno. Y cuando ya nos tiene bien comprometidos, cuando ya ve que toda la familia puede ser afectada, todo el entorno puede ser afectado, entonces ahí viene la acusación. Ahí es que viene la vergüenza, la acusación, shame. Y entonces es que las personas recurren a quitarse la vida. Porque la vergüenza, según ellos, es tan que no pueden. Porque ahora lo sabe, no lo sabe solamente una persona ni dos. Ahora lo sabe todo el mundo. Ahora afecté a toda mi familia. Ahora afecté a la iglesia. Ahora afecté a cuál y otro grupo de la iglesia o diferentes personas. Quizás un negocio de mucho dinero, quizás, hermano, pastores que me duelen el alma, pero lo he leído, pastores que han caído con prostitutas. ¿Usted cree que eso sucedió de un día para otro? No, no. Hombres y mujeres de Dios. Eso no es de un día para otro. Eso son tentaciones que poco a poco el enemigo va hasta que la presa es... Pastor, si me permitiera, sobre Judas y lo que tiene que ver con Satanás también en el cielo y lo que tiene que ver con nosotros. Yo oí bien interesante de un teólogo, David se llama, Murray Radio. Yes, I love that. Lo que es, ¿cómo le llaman? El tiempo que es, cómo Judas llegó a ser uno de los apóstoles. Explica que él fue el último escogido como apóstol. Y en el proceso que se estaban cogiendo los apóstoles, ya él estaba oyendo de Jesús. Y él supuestamente era una persona que bregaba con dinero, él cobraba taxes, era negociante, él le gustaba, trabajaba con el dinero. Y fue por la razón en que sí, que Jesús lo escogió en parte, tú eres el que va. Había un plan, de Dios había un plan. Y él explica que desde el comienzo, antes de él ser, en la biografía explicaba que antes de Judas ser discípulo, veía a Jesús como a money maker. Espérate, este hombre sana gente, este hombre hace todas estas cosas. Yo me imagino si yo estuviera al lado de él y en todo su trayectoria, y si vemos cuando María no recuerda, pues dice, postró a los pies de Jesús y le dijo, ¿quién fue el primero que se quejó? Fue Judas. Salió y dijo, espérese, ¿por qué vamos a gastar este dinero? En el proceso, es lo que estaba esperando, como explica este hombre. Esto es simplemente una teoría de una persona que él pensaba, igual que esta es la persona, aunque como explicaba la hermana, no es como él lo esperaba, pero por el dinero él lo vio. Vamos a hacerlos más poderosos, vamos a hacernos ricos, ¿tú me entiendes? Y todo el tiempo, aunque como nosotros llegamos en pecado y queremos hacer las cosas bien para el Señor, si no dejamos esas cosas del pasado, ¿tú me entiendes? Esas cosas las seguimos cargando. Entiendo que en todo este proceso, a lo último, creo que él mismo no recordó al perdón, por cuanto lo que él esperaba en ese trayectorio, él siendo, como le explica esta persona, siendo un discípulo, nada de eso sucedió porque él fue buscando riquezas y buscando nombre y buscando, pero todo lo que sucedió, Jesucristo vino a servir, ¿me entiendes? Y como no fue eso lo que sucedió, en mi entender por esta biografía que oigo de este hombre, hay un montón de cosas, que yo me sorprendí, todo bíblicamente. Veo que siempre Judas, siendo discípulo de Jesús, tuvo otra parte del Judas anterior. Nunca, él explica, para él llegar a perderse andando con Jesús, nunca dejó ese pequeño maletín que trajo de lo que era la ambición al dinero o la fama o ser grande, y eso fue lo que lo llevó a vender a Jesús creyendo esta es mi última oportunidad, y
a lo último, como de ser pastor en la predicación de la graduación, él pensó que en sí a Jesucristo nunca lo iba a matar, que él tenía tanto poder que nunca lo iba a matar, iba a coger el dinero y probablemente iba a ser perdonado y Jesús iba a seguir viviendo. Pero cuando vio el castigo que se le estaba dando y que ya estaba destinado a la cruz, llegó entonces el arrepentimiento a él. Pero mi punto es que nosotros como cristianos, a mí lo que me digo, todas estas cosas que nosotros tenemos en el pasado, no importa cuán grande o cuán pequeña sea, tenemos que desalojarlas porque llega el tiempo que cuando el Señor está al frente de nosotros diciendo, hello, ¿me entiende? Nosotros creemos que estamos bien, pero hay algo que todavía nos puede condenar, que es lo que veo con Judas aquí. Si vemos, como usted dijo al principio, un momento atrás, si hubiera pedido perdón, hubiera sido perdonado, pero como desde el principio en Judas, esta biografía dice, él nunca fue 100% delante de Jesucristo. Y si vamos a ver en el plan de Dios, tenía que haber una persona que fuera traidora y ya Jesucristo lo sabía. Pero siempre, en todo su trayectorio, él nunca estuvo el 100% como los otros discípulos, aunque el pecador. Él siempre llevaba un plan diferente. Y al último, como su plan no salió, todo lo que vino a hacer fue todo lo contrario. Okay. And that's one way of looking at it. Esa es una forma de mirarlo. Pero también yo pienso que Jesús siempre ve lo mejor en las personas. No, amen. Y Él va a tomar las cualidades que nosotros tengamos para utilizarlas en su reino. Está de nosotros que nosotros le permitamos completamente entrada a Él o no. Y ahí es posible que Él haya fallado. Jesús vio un negociante. Great, we need you. We need everybody in the kingdom of God. We need people that know how to handle money and how to administer. We need those kind of people. Not everything can be spiritual. Okay? Necesitamos todo tipo de recursos en el pueblo de Dios. Ahora, Jesús siempre va a ver lo mejor. Siempre va a ver lo mejor de nosotros. Está en nosotros someternos a su voluntad. Okay? Por eso le dije que quería por hoy que miraran a este hombre de un poco diferente, no como siempre lo vemos, ¿verdad? Como ese traidor, porque fue digno de misericordia. Sin embargo, aquí cuando él fue donde los que le entregaron el dinero, dijo, mira, él es inocente. ¿Qué le dijeron? Allá tú, allá tú. ¿Es eso lo que nosotros hacemos con las vidas? Hermano, tenemos que tener cuidado. Cuando una persona falla, a nosotros tener un dedo acusador, en vez de decirle, ven a los pies de Cristo, ven. Hay consecuencias. Hay consecuencias. Pero hay perdón de parte de Dios. Mientras hay vida, hay esperanza. Nosotros no somos quienes para poner un dedo acusador a una persona que ya Dios limpió, que ya Dios perdonó y restauró. Porque la Biblia dice que Él toma todos nuestros pecados y los echa al fondo de la mar y jamás se acuerda de ellos. Mira, yo tengo unos yo estaba estudiando sobre el suicidio y aparentemente en las estadísticas diariamente 9,000 personas se suicidan. Quizás son más, pero estadísticamente, ¿tú sabes lo que es diariamente 9,000 personas? Eso es incluyendo adultos, niños y jóvenes. Es cuando le llaman una epidemia, es porque es algo que está sucediendo en escalas gigantescas. Y no solo en un lugar nada más. Porque no sé si ustedes escucharon de la niña mexicana de 11 años que se suicidó. En la escuela le hacían el bullying porque los papás son inmigrantes y no le hacían el bullying de darle ni nada, solamente cada vez que ella iba a la escuela decían, te vas a quedar sola, van a mandar a tus padres otra vez para México. Y eso la traumatizó tanto, de 11 años, que ella le dio miedo a hablar con los padres. No habló con los maestros y lo que hizo fue que se fue a la casa y se suicidó porque ella pensaba, según verdad lo que dicen, que si envían los padres para allá, para México, se va a quedar en los Estados Unidos sola porque no tenía más familia.
Y eso la motivó a ella a hacer eso. Pero a mí lo que me duele tanto, que yo tengo mis nietos, 11 años, you know, how could you be like that at that age? Por eso es que nosotros como padres somos responsables como adultos de dejarles saber desde temprana edad, instruye al niño en su carrera. Y aun cuando fuere vieja, cuando esa semilla está sembrada en ese niño, esa palabra los cubre, hermano, esa palabra. Pero si hay mentes vulnerables que no tienen ninguna cobertura, entonces suceden estas cosas. Yes. Mi hermana Rachel tenía la... Sí. Forma del canal de llevarse las almas, porque él sabe que el que se mata va directamente al infierno, no tiene perdón de Dios. Y ahí es que quiere tratar de llevarse, dice la palabra que en los últimos días él hará todo lo posible para ¿qué? Para llevarse más almas. Y estamos muy, ¿cómo es la palabra? Muy dormido el pueblo en esa área. Una cosa yo he aprendido desde que pasé lo que pasé en mi vida, es presentarle siempre las almas que tienen en su mente espiritual. Porque el enemigo, como dijimos al principio, él trabaja la mente. Le gusta usar los pensamientos contra nosotros. Tú puedes ser una persona fuerte buscando a Dios, pero el enemigo puede poner una duda. Y con solamente una duda, ahí es que viene la debilidad. El descuido pierde la fe, como pasó con Saúl, porque perdió su fe en Dios. ¿Por qué? No se sabe. Porque Fue desobediente, fue desobediente. y hacer eso de perder la confianza y todo, nosotros a veces como cristianos no somos perfectos. Llega el momento de la debilidad, pero tenemos que entender que tenemos que gritar, clamar y gemir delante de Dios. Que cuando esa debilidad viene, que Dios nos dé la fortaleza para sobrepasar. Amén, amén. Para cerrar, hermanos, dice los próximos versos que Jesús es el buen pastor y Él es la puerta. En Él hay seguridad y la puerta por la que debemos entrar para hallar todo lo que nosotros necesitamos. Para nosotros, para el creyente, sencillamente no hay bien fuera de Dios. No existe bien fuera de nosotros. En un momento dado, Pedro dijo, ¿a dónde pues iremos? Si solo en ti hay palabras de vida. Él conocía este misterio. El hecho que sepamos Biblia y tengamos el conocimiento no necesariamente nos librará, hermano. Es necesario tener una relación existente y viva con Jesús. El conocimiento no es lo único. Necesitamos internalizar y vivirla, tener una relación con Cristo. En estos versos vemos claramente que la intención completa del enemigo es robar, matar y destruir. Él quiere robarnos todo lo que Dios nos ha dado, especialmente nuestra salvación. Cristo se hizo carne para que usted y yo pudiéramos tener una oportunidad de salvación. Nos amó tanto que hizo provisión para que halláramos en Él una y la única oportunidad para poder llegar al Padre. Él vino a dar vida y vida en abundancia. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos limpió y nos hizo sus hijos. Ahora, de nuestro interior, dice la Biblia, que corren ríos de agua viva. Todo aquel que cree en mí, como dice la Escritura, dice la palabra, que correrán ríos. Él es quien nos sostiene y está con nosotros en el día más lindo de nuestra vida, pero también en el día peor, más oscuro de nuestra vida. Ningún ser humano tiene derecho de quitarse su vida. Quien la da y quien la quita es Dios. Por lo tanto,
una persona que muere por suicidio ha sido desobediente en los últimos momentos de su vida y por lo tanto ha pecado delante de Dios. Por lo tanto no tendrá parte en el reino de los cielos. Es imprescindible predicar a tiempo y fuera de tiempo, especialmente si vemos o sabemos de una persona que quiere quitarse su vida. No acusarle, sino decirle cuánto es amado, cuánto es amada por un padre que abre la puerta para darle todo lo que necesita. Un día escuchando Nueva Vida, no sé si ustedes han escuchado Nueva Vida en Puerto Rico, se estaba hablando de que hay perdón después del suicidio. Eso no es lo que me dice la Biblia. No. Cada vez que la palabra trae un ejemplo de suicidio, habla de hijo de perdición y que es muerte eterna. No es lo que nosotros podamos pensar o porque es el hijo de aquel o de aquella. Sencillamente la palabra es una. Y la verdad es que el que juzga todas las cosas es Dios. El que juzga todas las cosas es Dios. No sé quiénes estuvieron en el culto el viernes de la celebración. Sí, el pastor que El abogado que dijo que su hija cometió suicidio. Y yo dije, wow, de verdad que me impresionó que él lo haya dicho, porque muchos esconden las cosas y él no lo escondió. No. Me dio mucha tristeza saber eso. Sí. Pero él dijo, yo voy a seguir adelante haciendo la voluntad de mi padre. Él está trabajando para el reino, Él está trabajando para el reino. porque eso mismo puede pasarle a otra persona y al escuchar el testimonio de este hermano, Una joven que según él lo tenía todo, sencillamente porque el novio la dejó antes de casarse. decepción. Entonces, ¿dónde estaba la confianza? ¿Estaba en Dios? ¿Usted entiende? Cuando vengan momentos como estos, hermanos, yo le voy a decir una cosa. We have to be savage. We have to be bold. Y usted se acuerda lo que él dijo, el predicador, y esto me encantó, porque todos batallamos con esto, y con esto termino. Le cogí unos minutos más. Hay momentos que uno quisiera sentir el abrazo de una persona, sentir que una persona viene y nos ministra. Qué lindo se siente, ¿verdad? Cuando Dios toca a una persona y viene y nos ministra y nos habla de parte de Dios, uno se derrite. Porque aunque sabemos a dónde ir a buscar la presencia de Dios, ese contacto humano como que es bien necesario. Pero el predicador dijo que David se ungió una cuarta vez, mientras estaba en el prado o en el campo, en the field. Y llegó un momento que tuvo que animarse él mismo. Y él dijo, ponga su mano en su cabeza y clame. Nosotros no podemos depender de nadie. Nosotros tenemos que depender de Dios. Y cuando vengan momentos difíciles, aunque no lo sintamos, hermano, aunque nuestro ánimo esté por el piso, nosotros tenemos que decir, Señor, yo no entiendo, yo me siento de esta manera, de la otra. Hermano, sea sincero con Dios. Dígale que usted está, pero mire, sin fuerza, que no tiene ánimo de nada. Es más, dígale que esté enojado, dígale lo que usted le quiera decir. Pero dígale, yo necesito que tú hagas algo. Amén. Gracias. Y van a llegar momentos en que vamos que nosotros a tener que animarnos nosotros mismos cuando vengan estos momentos. No permita que Satanás robe lo que Dios le ha dado, que él ya no puede tener, usted sí. Que Dios le bendiga. Amén.